Llevamos ya más de 15 años trabajando en la Universidad de Valencia, desde que en mayo del 95 se aprobara en la Junta de Govern de la Universitat la creación de la Comissió de la Nau de la Solidaritat, en la que iniciamos muchos proyectos e iniciativas para llevar a cabo el trabajo de fondo de la Universidad en solidaridad, cooperación y voluntariado. Desde la delegación del rector para estudiantes, como delegado del rector para estudiantes en la universidad, hemos llevado a cabo muchos proyectos, hemos continuado con iniciativas que ya estaban creadas, como por ejemplo en temas de formación, la Nau de Estudiants, un curso de formación que engloba diversas áreas, entre ellas la solidaridad y la cooperación, como también los talleres de dinamización del voluntariat, que nos permiten trabajar con ONGs y desarrollar el tema de la cooperación en la universidad, formando a los estudiantes. Hemos también colaborado y hemos trabajado en el tema asociativo con los estudiantes de la universidad, fomentando con convocatorias públicas y ayudas tanto técnicas como económicas para que los estudiantes dentro de su autogestión se regulen o hagan sus propias actividades y proyectos y los lleven a cabo a través de las ayudas que nosotros ponemos a su disposición. Hemos colaborado puntualmente y también mediante colaboraciones ya consolidadas con ONGs, ya sea, por ejemplo, en el marco de la Semana de Benvinguda, colaborando con el Concert de Benvinguda, con una ONG puntualmente cada año eligiendo una. Hemos desarrollado proyectos también en la que de forma transversal hemos integrado la solidaridad y la cooperación como un valor en muchas de nuestras iniciativas, ya sea, por ejemplo, en la Nau dels Xiquets y les Xiquetes, en la Nau Chove, en la que hemos incorporado el trabajo de cooperación, desarrollando de esta forma también no solo una formación a los estudiantes de la universidad, que ya son estudiantes, sino también a los futuros estudiantes que vengan a la universidad. Hemos continuado también con el fomento del voluntariado, iniciando también nuevos proyectos de voluntariado. Por ejemplo, con el programa de voluntariado de Naciones Unidas hemos conseguido que 20 estudiantes fueran al extranjero, ya sea a Burkina Faso hasta Ucrania, a desarrollar proyectos de cooperación integrados dentro del proyecto de Naciones Unidas. Cabe resaltar también como otra fecha a tener en cuenta el 5 de mayo del 2009, en el que tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad de Valencia, de la NAO, la firma del Pacto Valenciano contra la Pobreza, en el que todos los partidos con representación en les Corts tuvieron la posibilidad de firmar un pacto contra la pobreza mundial, en el que también la Universidad de Valencia estuvo presente y que también, fruto de nuestra colaboración y nuestro convenio de colaboración con la coordinadora de ONGs, también pone manifiesto que nuestra universidad está preocupada por la lucha contra la pobreza mundial. Tengo la confianza de que esta memoria que estamos realizando nos servirá para poner en manifiesto y en relieve todo el trabajo que está realizando en temas de cooperación, de voluntariado, de solidaridad, a la vez de que también conseguiremos que se incentive más la participación, que más gente se vea involucrada, más nuestra comunidad universitaria se involucre más en el trabajo en temas de cooperación y por tanto así construiremos un mundo mucho más habitable, donde no haya motivo de distinción por ningún tipo de causa y donde la universidad evidentemente pueda seguir trabajando, trabaje en la línea que ya he desarrollado y que consigamos eso que la sociedad nos reclama, que es hacer una sociedad mucho más justa.